Debo confesar que a mí me dicen declaración de renta y empieza uno a padecer. Afortunadamente, Jenny Saldarriaga viene hoy a ayudarnos con este tema para poder aclarar las dudas de nuestros televidentes, sobre todo cuando cada día van cambiando las normas, van bajando las cifras también de ganancia de la gente y hay muchas más personas que tenemos que declarar. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Olguita, muchas gracias. Sí, pues la verdad, cuando nos hablan de declaración de renta, yo creo que ahorita, usted como... No, te pasa como mis hijas decían, mamá, porque pasamos la frontera de Canadá hacia Estados Unidos por tierra, porque estábamos ahí en frontera con Seattle, y me decía, mamá, uno pasa y ve los policías y uno no está haciendo nada malo, pero a uno le da susto. Pues pongo el ejemplo, sí. A uno le dicen declaración, y dice, yo estoy haciendo bien, no voy a evadir impuestos, pero de todo modo me da susto porque algo puede salir o no. Siempre, yo creo que en la vida todo tiene un riesgo, pero si nos asesoramos bien, si tenemos todo como adecuadamente, ahí sí ya. Es muy difícil, es como mitigar el riesgo siempre va a existir, pero es con una buena asesoría, con un buen acompañamiento, ¿cómo lo mitigo? Empecemos por ahí, ¿quiénes deben declarar renta? ¿Y qué es la declaración de renta? Porque muchos no saben todavía qué es. Listo, entonces, la declaración de renta es usted informarle a la DIAN o a la organización, que en este caso en Colombia es la DIAN, en México es la SAT, en Estados Unidos es el IRS, es cuánto tienes, cuánto debes y en realidad cuánto es tu patrimonio. Aparte de eso, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos o gastos y adicional cuánto te quedó y de eso que te quedó, cuánto le corresponde al fisco o a la DIAN. Entonces, como persona natural, debes de darle como toda esa información. Ahora, hay gente que debe declarar y hay gente que no debe declarar. Exacto, hay gente que debe declarar, que en realidad yo siempre le hago la invitación a todas las personas y es que declaren renta, porque declarar renta es, aparte que contribuye al país, también nos abre como oportunidades en el mundo financiero. Pues cuando vas a hacer un préstamo te dicen, ¿tienes declaración de renta? Entonces usted dice no, entonces ya saben que esa persona no tiene. Que está como un chulito por allá, muy por debajo. Sí. La cifra que tenemos que tener en cuenta es 53.206.000. Si compraste durante el año 2022 esas cifras, si gastaste eso en tarjeta de crédito, si recibiste ingresos por encima de eso, pues déjame decirte que debes declarar renta. Venga, que a mí me gusta la calculadora, aquí me van a perdonar, son 53 millones. 206.000, ¿cierto? Sí. Entonces dividido 12 meses. Sí. Son 4.433.000. Eso, y daría un poquito menos, porque cuando somos empleados, recordemos en Colombia hay prestaciones sociales, sí, entonces tenemos intereses a las cesantías, prima y vacaciones, y todo eso computa para la suma final. Ajá, todo eso computa, entonces ya la cosa está. Que yo tengo que sumar eso si usted tiene mensualmente. Si usted tiene mensualmente ingresos de 4 millones de pesos, debe declarar, ¿cierto? Y aparte, si tienes un patrimonio superior a 171.018.018. ¿Qué se considera patrimonio? Eso, ¿qué se considera patrimonio? Todo lo que tengas, así lo debas. Ajá, o sea, entonces el apartamento que apenas lleva una cuota, que lo puse a 20 años... El carro que acabo de comprar, que estoy pagando la cuota y la puse a 7, ahí está. Absolutamente todo. Si tienes emovientes, no sé, vacas, perro, todo lo que tenga, los muebles, o sea, de todo. Pues si es de esos de concurso. Sí, no, total. Y de hecho hay personas que tienen su mayor patrimonio, pues en mascotas. Claro, porque lo que hacen es un criadero o algo así. Exacto, entonces absolutamente todo. Muebles, enseres. Bueno, perdón, antes de que avancemos más. 53.206.000. ¿Y si yo tengo 53? No. No. O sea, tiene que ser exacto. Sí, pero pasa algo. Digamos que no cumples con ese requerimiento, sí. Pero cuando pides tus extractos súper bonitas, resulta que en el banco tus movimientos dieron 60, porque le prestaste la cuenta a un amigo, al esposo, al hijo. Subió. Pues, se subió, entonces ahí estás obligada. O sea, si tus consignaciones bancarias también superan los 53.206.000, también debes declarar. ¿Qué pasa con las personas ahora que hay tanto auge de lo digital, que tienen negocios digitales que hace que ese ingreso no entre al país? O sea, que
o que la tienen como en el limbo porque la pueden ¿Cuánta tener a través plata de se mueve por plataforma ahí? y ahí está Demasiado. como que sí, como que ¿Cierto, no. Olguita? ¿Cuánta plata se mueve por todas esas redes sociales? De hecho, pues eso ya es como un tema de planeación fiscal y es yo decido si traigo o no el ingreso al país. Pues Claro. como buen contribuyente lo que yo haría sería, bueno, todo lo traigo para Colombia y porque de hecho desde acá estoy generando esos ingresos, pero hay plataformas, por ejemplo, como Hotmart, donde yo hago un curso, dejo mi plata ahí y yo miro para dónde me la llevo. O sea, la Diana ahorita no tiene como esa comunicación directamente con esas plataformas para saber cuánto me ingresó, cuánto no me ingresó. O sea, directamente es con los Todavía bancos, no. pero con esas plataformas no. De hecho, y una de mis experticias es el tema de la planeación fiscal, y si mueves cantidades pues como considerables, una de las alternativas es crear de pronto una empresa, una LLC en Estados Unidos y manejarlo todo por allá, donde la tributación no es tan alta como en Colombia. La tributación en Estados Unidos no es tan alta como en Colombia. No es tan alta como en Colombia. Y eso sería un tema no para... por eso, sino porque mira cómo muchas veces nosotros, y sobre todo uno ve películas, historias y de todo, Sí. de lo que pasa con el IRS en Estados Unidos, y eso Ajá. uno, pues es que debe ser mucho más fuerte que la DIAN, mucho más pesado que la DIAN. No, allá es más pero relajado. De hecho, no, pero ¿sabes qué pasa? Y es un tema como controversial, porque allá culturalmente tú pagas impuestos, Sí, o sea, claro. los taxes allá son y los ves. obligatorios. Es que los ves. Y adicional es como, si no los pagas, pues allá te da cárcel y te da un montón de cosas, pero es más fácil todo porque, por ejemplo, los software, el más conocido allá es como el QuickBooks y literal es como un libro de caja, o sea, ¿qué te entró y qué te salió? Y si te quedó un saldo en el banco, pues sobre eso tributas, pues es más o menos como así. Y si eres extranjero, pues tienes unos beneficios, entonces ya es el tema pues como lo que queremos manejar, pero eso es una súper buena alternativa, aparte hay estados donde hay secretos societarios, Claro. bueno, Pero pero volvamos estamos a en Colombia. Colombia, Sí, estamos volvamos a pero Colombia. estamos en Vamos a Colombia, Colombia. somos criollitos y digamos que máximo pues los 4 millones para la declaración. Pero les voy a poner un ejemplo, lo que dijiste ahora y lo he visto ya en muchos casos. No cumplo el tope, pero no me acordaba de que le presté la cuenta a mi mamá, y después hay un requerimiento. ¿Eso es grave para la persona o le dan a uno como tiempo de arreglar el problema? Claro, le dan tiempo, pero pagando la sanción. La DIAN siempre es condescendiente, pero le tienes que pagar sanción, intereses y pues y de ahí para adelante. Entonces, ¿cuál es la invitación? A revisar. De hecho, la exógena salió hace más o menos unos 20 días, la estábamos esperando hace mucho rato, pero apenas salió hace 20 días. Es revisa tu exógena, es decir, qué información tiene la DIAN sobre mí o la que me muestra que tiene, porque yo creo que la DIAN sabe más cosas de nosotros que nosotros mismos. Entonces, es validar qué sabe la DIAN sobre nosotros y si esos requerimientos se cumplen, independiente que le hayas prestado la cuenta a la tía, al primo, al esposo, que te hayan mandado plata del exterior o lo que sea. Y sí, debes declarar, o sea, porque es que la sanción mínima, estamos hablando de 424.000 pesos, pues es un monto considerable. Jenny, yo acá tengo una pregunta porque es que hay mucha gente que entonces lo que hace es que saca cuentas bancarias a nombre de menores de edad y entonces a nombre de menores de edad mueven cierta cantidad de dinero. ¿Cómo se aplica entonces la ley para quienes hacen ese tipo de cosas? Mira, de hecho, los menores de edad, de hecho, podrían ser susceptibles de declarar renta. Mucho, o sea, hay como algo que se hacía en planeación fiscal antes, es que eso pasaba mucho con los arrendamientos. Sí. Entonces lo coloco a nombre de mi hijo que es menor de edad para que no pague ni seguridad social y bueno, como todo el tema de la UGPP. Echa la regla, echa la trampa, ¿no? Exacto, o sea, es algo como así. Pero entonces ahí la finalidad es, si está pues a un menor de edad, pues él no sería contribuyente, pero la invitación es que si yo soy el tutor de ese menor de edad, No ¿quién permite sería? esas cosas. Sí, ¿y quién sería el responsable? Pues obviamente yo. Claro. Si le llega un requerimiento, pues cuando ya el menor de edad no sea menor de edad, ¿quién va a tener que asumir eso? Yo como tutor. ¿Cómo Entonces- se hace la declaración de renta en Colombia? Es una pregunta que uno dice, pero ¿cómo así? Hay gente que no sabe porque apenas el año pasado fue que empezó a pasar el tope.
Bueno, entonces la declaración de renta, digamos que lo primero que tendríamos que hacer es, tienes que tener el RUT, tienes que tener una clave de acceso, si no la tienes es muy fácil, tú te metes a la página de la DIAN. El RUT es como la identificación. El RUT es igualito a tu cédula, solo que tiene un dígito de verificación, pero ese es el RUT para las personas naturales. Para las personas jurídicas también lo da la DIAN, pero sí empieza por 800, 900 y demás. Pero yo como persona natural, prestadora de servicios o como trabajador o como empleado, debo tener un RUT. Entonces ese RUT es el que me indica a mí que estoy como contribuyente. Consulto la información con la respectiva clave y demás, bajo la información y si tengo que declarar, digamos que yo puedo hacer mi declaración de renta, hay plataformas que te ayudan de hecho a elaborarlas, solo que pues para mí yo soy más como a la vieja escuela, se dice, o sea, a mí me gusta más que me lo haga un contador, que me explique de dónde salieron los datos, cómo salieron, cómo está conformada, no es solo que me entreguen la hojita y ya, sino que me den los anexos, realmente cómo está conformada mi declaración de renta, si voy a capitalizar o no mis utilidades, en realidad cuánto fue lo que recibí, es que de toda esa plata resulta que era de mi abuelita, entonces declaro renta, pero eso no es un ingreso mío, sino que es un ingreso recibido para terceros, entonces ¿cómo lo voy a demostrar? Y para eso obviamente sí necesitas como además como es que no solamente es de la plata que se ingrese, y de eso vamos a hablar en la segunda parte, sino que a mí me pueden ingresar los 4 millones, pero resulta que mis gastos son 4.500.000, o son 4.600.000, o son mucho más las cosas, ¿sí o no, muchachos? Cierto, sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo hago? Le pido a nadie que me termine de dar el resto. Manténme, por favor. Vamos a seguir con Jenny más adelante. Y ya esto se llenó de preguntas. Pero es que el tema es candente. Yo le digo pues que las palabras declaración de renta más uno le dan dolor de estómago. Que llega Carla Santos y me dice, es que no, yo prefiero que me dé dolor de estómago. O sea, la cosa es en serio. En Colombia hay mucha desinformación desafortunadamente y las multas son muchísimas. La cartera es grande de la DIAN para la gente que no declara o que declara mal, que hay que corregir. Y alguien me dijo una vez, no sé, me vas como se dice aquí, a corregir. No necesariamente hay que pagar. No, y yo no entendía eso. Pues acá una de las preguntas es justo esa, así que voy a empezar por esa. Yo hice mi declaración de renta en la página de la DIAN. Sí. Sin embargo, el saldo a pagar me salió 0 pesos. Wow. ¿Qué paso a seguir debería ser? Pues nada, Felicitaciones. digamos, primero, revísala, sí, que corresponda con tu realidad fiscal, es decir, que el ingreso sea realmente lo que te ingresó. Tenemos que tener mucho cuidado con las deducciones y ahorita yo creo que ese es un tema que vamos a tocar y es que no es que todo lo que yo me gaste me lo puedo descontar. Así no funciona. ¿Qué me puedo descontar? Exacto. Tenemos un límite del 40% cuando somos empleados. Pero hace muchos años atrás la gente sí guardaba todo. ¿Eso cambió o No, creían? de hecho puedes guardar todo. Es más, ni guardar porque ya estamos con factura Ya todo es electrónica. electrónico. Ah, pues sí, ya no sé. Pero finalmente, digamos que el común denominador de las personas naturales es que nos podemos descontar hasta un tope del 40%. Entonces, el 25% ya está, por ser colombianos, lo tenemos por derecho. Sí o sí. Exacto. Naciste en Colombia. Exacto. Y el otro 15% lo suman. Si tienes dependiente, bueno, los 3 tenemos hijos, o sea, que aplican. Entonces, ahí va otro 10%. Y el 5% restante que nos faltaría para el 40% es en intereses de vivienda o en la póliza de medicina prepagada. O sea, que en realidad el tope La deducción no es es poca. La deducción es poca. Total. Por eso es con la reforma tributaria, la del año pasado decían, entre más ganes, más vas a tener que pagar. Claro, más voy a tener que pagar porque es que mis límites es el 40%. Y a esa persona seguramente, pues no conozco su caso, pero seguramente no le voy a pagar porque es que declarar siempre no es pagar. Tú le puedes informar a la DIAN y digamos que tu utilidad no es susceptible de pago para la DIAN, entonces no habría ningún problema. Lo que le aconsejaría es que revise bien si corresponde a su realidad fiscal, pero si no le va a pagar súper bien. Es más, también me puede dar un saldo a favor. Y esa plática yo la puedo ir a reclamar en la DIAN. Ay, Ay, alguna que vez eso ya reclamé. hablamos. Yo alguna vez reclamé, ¿Sí? me quedó plata a favor hace muchos años ¿Sabes y la que a mí reclamé. hace muchos años también nos pasó lo mismo como empresa? En este momento no volvió a pasar, pero antes sí. Buenas tardes. Cuando una persona declara la primera vez, ¿sigue declarando cada año o solamente si supera los topes? Esta es una pregunta súper común, porque hay gente que dice, yo ni me aparezco por allá. Por allá, porque allá el día quedo. que usted ponga su nombre y su huella, Hasta hasta llega. ese día llegó y le va a tocar declarar hasta la muerte. A ver.
No, pues si cumple los topes, sí, pero si no los cumples, ¿qué Así vas haya a declarado, ¿qué vas así a haya declarar? declarado. Pero ¿cuál es la intención? Es que si declaraste la primera vez, sigas declarando porque en algún momento lo vas a necesitar, sea para un crédito, sea porque vas a caer, no sé, la vivienda, el carro. O sea, perdón, cuando dice lo vas a necesitar es que yo pues supongamos, el año de la declaración pasé los toques, el siguiente no los paso, pero declaro y me queda en cero. Sí, exacto. No Pero pasa eso es nada. declarar. Pero Sí. cuando el banco te pide las 3 últimas declaraciones, ¿Ya tú no las importa si tienes para juicios? en ceros o no ceros, para el banco te da una mejor calificación que cuando no has declarado. Ah, ¿Cierto? Sí, Midoc? así es. Eso. Entendimos. No, Sí, pero mejor dicho. Lo entendimos. Mira esta pregunta que me parece súper interesante, porque hay muchos colombianos que nos ven que viven por fuera. Si una Sí. persona colombiana vive en Europa, en este caso, y compra una vivienda en Colombia y ella declara esa casa que se pasa del topa en el país donde se encuentra, ya no tendría que declararla en Colombia. Bueno, entonces ahí hay que revisar dos temas. Uno, la residencia fiscal. ¿Dónde es residente fiscal esa persona? Si pasó más de 180 días por fuera del país, pues se supone que es residente fiscal en otro lugar. Pero si esa persona, la mayoría de sus bienes y de su primer grado de Patrimonio. consanguinidad viven en Colombia, pues tendrá que declarar en Colombia. Y lo segundo es que tenemos que verificar si Colombia tiene un convenio de doble imposición con su país. Por ejemplo, ahorita tenemos con Japón, con República Checa, con España, con México. Entonces tienes que validar en qué país Y no con vive. Estados Unidos, viendo que es donde más colombianos viven. No, ni de ideas, Ni de idea. Ah, bueno. por favor. Ni de ideas. Como que no sería maravilloso. Ni de Me ideas. callo, me callo. Ni de ideas, porque yo me imagino si tenemos un convenio de doble imposición, por ejemplo, con Estados Unidos, todas las personas que hemos hecho el LLC, entonces ahí... Ya no sirve de nada. Pues digamos que sí sirve, pero entonces ¿cómo sería la participación ahí societaria? No sé. Entonces, de una vez por la idea que diste, entonces cuando vayan a hacer empresas en otro país, hagámosla, que sí. no, o hagámosla, por ejemplo, en Delaware, que sí tiene como un secreto societario, Miami, pues el estado de la Florida no. Eso te iba a decir, porque es que en los Estados Unidos no son todos los Estados Unidos. No, donde no se son puede todos los hacer. estados, es cada estado tiene una regla en particular, pero sabes que es que nosotros no estamos muy lejos de eso. Por ejemplo, el tema de industria y comercio. El tema de industria y comercio para nosotros es territorial. O sea, el estatuto tributario de Medellín es súper diferente al de La Estrella, al de Caldas, al de mi municipio, Titiribí. O sea, son súper diferentes. Entonces, ahí como que... Hay que ver. Y no otra. hay problema. Buenas tardes, le pregunto a la doctora, ¿las herencias la toman para hacer declaración de renta? Claro, Sí. qué rico. Si le llegó una herencia, felicitaciones, me encanta, me invita a tomar tinto y hablamos. Eso genera lo que se llama ganancia ocasional, que antes de la reforma estaba en el 10% y después de la reforma quedó en el 15%. ¿Qué genera pero ganancia mal hecho. ocasional? Una donación, una herencia, pues una sucesión. Pero si mal nos hecho. ganamos la lotería, el baloto, tienes que pagarle. Pero mal hecho, la lotería no dio nada, pero una herencia, si ya le cobraron al muertico todos esos impuestos, declaró toda esa plata y otra vez uno si se la están regalando. Porque Pero- llegó a ser parte tuya también. Pero es que ya, ya ya le cobraron a él, eso viene con todo cobrado, se viene de otras manos. Pero sabes que sí debería, pues digamos que así está la normatividad Sí, colombiana, sí, claro. debes pagar y es del 15%, o sea que por cada 100 millones debo pagar 15. Y ahí no hay nada que hacer, pues cuando 100 ya millones, la persona 15. se murió y te cedió. Pero en vida sí podemos hacer mucho para que eso, digamos, no suceda en teoría. Ajá. Porque hay, por ejemplo, empresas patrimoniales donde yo lo que hago es formo una empresa patrimonial, mis hijos son los dueños de la empresa, tú tienes dos, entonces no sé, 40 y Sí. 40 y tú eres la dueña del 20, pero tú tomas las decisiones y haces absolutamente todo. El día que a ti te pase algo, Dios no lo quiera, Ajá. y nos encontremos juntas en el cielo, lo único que pasamos son como esas 20 acciones a cada niño, y hay una empresa patrimonial, no hay ganancia ocasional, no hay nada, porque casi No que les lo que tocan. sería susceptible de ganancia ocasional serían esas 20 acciones, pues que generalmente es una. Uno la Entonces pone el no papá, podría- otro la mamá y el restante de eso.
Miren lo que es estar bien asesorado y lo que tener una buena contadora. Antes de uno ir a meter las patas, debería asesorarse con este tipo de cosas. Y bueno, vengan que vamos a seguir con más preguntas, porque es que ahora nos decías, los seguros, por ejemplo, de salud, Sí. ayudan a bajar. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito, préstamos bancarios, sacadas del carro, pago de la casa, todo ese tipo de cosas? ¿Todo eso ayuda a bajar la declaración? Te ayuda a ser susceptible de declarar renta, pero no a bajar la declaración. Ojalá. Ojalá. Bueno, Ojalá. Y resulta... ¿qué Bueno, pasa? perdón, las donaciones. Que yo le doné a una fundación, que yo le di... Ay, eso, y además entonces hay mucha gente que se ha vuelto fundación Sí, por eso. fundación por eso, que por recibir Bueno, como, con las ¿cómo fundaciones- se dice? Esos beneficios. Digamos que Cuéntame eso. con las fundaciones tengo mis diferencias, Sí. porque si bien es cierto que hay personas que lo hacen desde el corazón por ayudar, también es cierto que hay personas que lo hacen desde la tributación como negocio, y obviamente es un súper negociazo porque tú te puedes descontar hasta cierto tope de lo que donas y eso es deducible pues hasta el 125%, aparte me genera pues el impuesto a cargo va a ser mucho menor, pero o sea el tema de las donaciones digamos en Colombia, quien lo haga de corazón felicitaciones, bueno y quien lo haga de forma tributaria también, eso con las dos últimas reformas tributarias ha cambiado mucho porque digamos que el sesgo estaba muy alto pero no lo han venido como acortando. Y finalmente, si tenemos el tope del 40%, si ya tienes todo, pues una donación no iría a hacer la diferencia. Ahí sí es que aplica que donas por Oye, el corazón. De resto, Y ahora que yo estaba hablando de esas devoluciones, o que tú estabas hablando de esas devoluciones, y que yo dije, eso ya no tan se rico. da. ¿Eso en qué caso se da? Sí, eso sí se da. Sí, sí pasa. Eso Sí, no es claro. ciencia ficción ya. No, eso no es ciencia ficción. Ah, no somos Y- los sobrevivientes los que contamos eso. Y la DIAN literalmente te devuelve el dinero, Sí, pues es verdad, sea en sí le ti, devuelve. o sea, tu cuenta bancaria de acuerdo al monto. sí es verdad. Y cuando se da, por ejemplo, yo soy empleado, a mí me hacen retención en la fuente, pues para que me hagan una retención en la fuente debo ganar muy bien para que me quede como ese saldo. Y al final del ejercicio, yo le di, pues en la declaración que me quedó, que debo de pagar 1.000.000 de pesos, pero en realidad en retenciones tengo 7. Entonces me Esos quedó 6. 6 millones a favor y yo puedo ir y reclamarlos. Pero salió una ley, me acuerdo de, no sé, el 2007, no, bueno, vamos a ver si tengo buena memoria y tú me dices que ahora ya eso no se hace. Por algo ya uno las retenciones no las cruza y no se van sumando allá adentro, algo así. Yo sé que ya yo desde un tiempo para acá, eso ya no quedó allá guardado, eso ya no se cruza con él. Esa plática se petó. Esa plata Bueno, me la estoy gastando directamente, o sea, no estoy en... O sea, si no la cruzaste fue porque no la arrastraste en la declaración, pero las declaraciones te permiten arrastrar tanto saldo a favor de renta como saldo a favor en IVA. O sea, una ley que ya yo, la retención ya no me la hace para que no quede en la DIAN y no tenga que... Bueno, pero eso es otra perdón, cosa. es otra cosa. Eso es que tú dices que aplicas el artículo 383, que no te retengan en la fuente y demás, pero mira, digamos que la retención en la fuente es una forma de pagar anticipada la declaración. Si usted sabe que paga 1.000.000 de pesos como al un año de ahorrito. declaración, Claro. pues de una vez que le retengan los 100.000. Ah, O si usted es juicioso y los guarda, porque Ya si no a te partir de entiendo. mañana hasta el 19 de octubre, si te Vas a toca estar pagar, colgada lo vas a estar donde prestando sea. a ver. Y teniendo el ahorrito ahí, como la Sí, natillera, pues, no es- guardando ahí. Claro, es mucho mejor. Ajá. Pues Y- en realidad sí. Y esas que te llega directo de la DIAN, que te dice, esta sería tu declaración de renta. La declaración sugerida de la DIAN, pues tengo como mi respeto por eso, porque en realidad es lo que todas las personas naturales y jurídicas le informaron a la DIAN sobre mí. Entonces la DIAN, digamos que hoy me atrevería a decir que no está preparada para dar una declaración sugerida conforme a la realidad fiscal colombiana, pues conforme a mi realidad fiscal. Es más, cuando te llegue, de hecho la semana pasada estuvo llegando muy Sí. frecuente el correo, Sí. cuando te llegue valida que esa información sí corresponde a la tuya. Generalmente no ponen el patrimonio, entonces te tienes que ir a fijar en la declaración del año anterior, si vas a capitalizar o Ya, no esas mejor dicho. utilidades. Pues hasta el momento digamos que puede ser una base para hacerla, pero siempre teniendo como una segunda opción, una segunda opinión, una segunda opción. Nos No, puedes no la regalar certeza tu completa. Instagram, porfis, para que nosotros podamos escribir. Claro, las dudas. arroba, yo soy Jenny Saldarriaga. Yo Muy soy- fácil, Ay. con ye. Yo me llamo, no, yo soy, perdón. Gracias, Jenny. De verdad que es un placer conversar contigo con esa claridad con la que nos hablas de los No, temas. total, esas son mis redes y me pueden escribir y mi equipo de trabajo también está disponible
dile que les dije que los iba a saludar, los amo mucho, equipo. Equipo. Somos los mejores. Equipo. Gracias. Gracias, doctora Jenny.